Esta percepción de que las matemáticas son difíciles o aburridas es una percepción adquirida. O sea, los niños pequeños no tienen esta percepción. Los niños pequeños les gusta descubrir matemáticas por sí mismos. Incluso niños de 5 años pueden descubrir por sí mismos, por ejemplo, que 3 más 5 es lo mismo que 5 más 3. Y probarlo contando. O sea, esta forma experimental de las matemáticas y de descubrirlas por sí mismos es algo muy común en los niños pequeños. Desafortunadamente, una vez que llegan a la escuela, cambia el modo de aprender. En vez de descubrir por sí mismos, aprenden a escuchar lo que dice el maestro, a tomar nota y se olvidan de su propia capacidad de descubrir las matemáticas. En general, lo que ocurre en las clases de matemática es algo que llamamos como un paradigma de ejercicios. O sea, la clase de matemática solamente sirve para hacer ejercicios. Entonces, esto se queda muy aburrido para los alumnos y por supuesto también para el maestro. Entonces no tiene algo que ver con su vida, no tiene algo que ver quizá con su propio racionamiento. Entonces no hay un desarrollo de pensamiento matemático como le hicimos. Muchas veces empezamos con el simbolismo muy pronto, demasiado pronto. Antes de que el niño entienda, por ejemplo, que multiplicar 3 por 4 es lo mismo que sumar 3 más 3 más 3 más 3, el niño memoriza 3 por 4, 12, sin saber qué significa la multiplicación o por qué el resultado se obtuvo así. No entiende el concepto que está detrás. Es muy interesante porque cuando el tema es fácil, a nadie le pregunta para qué sirve. Ahora, es casi como una fuga. No quiero aprender esto porque es muy doloroso. Entonces, maestro, ¿para qué sirve esto? Por supuesto que hay otra parte, porque en verdad que si ponemos el alumno solamente para hacer millones de ejercicios que no tiene sentido para él, bueno, la clase de matemática solamente sirve ¿para qué? Para la clase de matemática. Y yo he escuchado eso mucho en Brasil de muchos maestros. ¿Para qué está enseñando esto? En general me dije lo siguiente: estoy enseñando para que el alumno se va bien en mi prueba. Esto no tiene sentido alguno. El maestro siempre tiene que preguntar a sí mismo por qué estoy enseñando este contenido y de qué forma estoy enseñando este contenido. También se debe a que no hay el apoyo suficiente para los maestros a que tengan las herramientas o los materiales o el tiempo de enseñarles matemáticas de manera diferente. Muchas veces el maestro se ve obligado a cubrir muchos temas en un tiempo muy corto, se ve obligado a trabajar con grupos muy grandes, no cuenta con materiales concretos para poder hacer la matemática más experimental. O sea, no tiene caso culpar al maestro de manera individual, sino ver de qué manera el sistema puede apoyar al maestro para que pueda hacer su enseñanza más efectiva. El maestro ahora no está mucho preocupado en enseñar cosas para la vida o para desarrollar el pensamiento, pero sí para que el niño va bien en la evaluación, sobre todo las oficiales. Esto no tiene nada que ver con educación. Desafortunadamente hay evaluaciones estandarizadas que se usan porque son muy fáciles de calificar. Desafortunadamente lo que miden estos exámenes es muy limitado. No miden comprensión conceptual, no miden inventiva, no miden creatividad, no miden conexiones. Entonces, depender de evaluaciones que son muy restringidas como único instrumento, pues puede ser muy contraproducente. Y ahí es donde el maestro tiene todas las ventajas, porque es el que conoce mejor a sus alumnos, sabe cómo piensan, saben qué les cuesta el trabajo, saben qué les gusta. Y entonces la evaluación tiene que ser parte, no nada más una evaluación final, sino parte de la evaluación formativa. El alumno que tiene dificultades, pues las tiene por razones que el maestro mismo puede detectar y las puede resolver adecuando su enseñanza para evitar estas dificultades. La clase tiene que ser un escenario de investigación. Esas investigaciones pueden ser cosas de la matemática mismo o pueden ser cosas de la realidad. En verdad, las dos cosas tienen que
trabajar juntas. El maestro es muy importante que traiga las cosas de la vida, tiene que traer una factura de agua, tiene que hablar sobre las cosas que están en el periódico, que se puede cambiar una deuda con el banco, que hay préstamos, que se puede hacer inversiones. Entonces, esto todo es muy importante, que a veces se va a un pequeño mercado y tiene que elegir cuál es la compra que es más ventajosa para usted, y eso también te necesitas matemática, ¿no? Una manera es hacer conexiones con la vida del alumno, decirle, mira, este teléfono celular que tienes tiene una fundamentación matemática, y explorar algunas de las ideas que están detrás de la tecnología que ellos usan todo el tiempo. ¿Cómo es que tu sistema de navegación, por ejemplo, te dice dónde estás ubicado? ¿Cuál es la matemática que está detrás? Entonces el alumno se da cuenta que necesita saber geometría, que necesitas manejar funciones, que necesita poder simbolizar una situación particular para poder usar algo que usa todos los días. Es importante, por ejemplo, que pueda hacer algunos cálculos de cabeza, o sea, mentalmente. Puede hacer esto con una cierta destreza y también con rapidez, obviamente. No, esta es una parte. Desafortunadamente, en la escuela a veces se queda solamente en esta parte. Nosotros también queremos que el alumno sepa investigar, hacer investigaciones matemáticas, pueda percibir que hay regularidades en el mundo. Esto es la parte central de la matemática, establecer relaciones. Yo no estoy queriendo decir que todos los alumnos deban ser matemáticos, obviamente que no estoy hablando por esto, pero es importante adquirir la manera del pensamiento matemático, o sea, aprender a pensar matemáticamente también, para poder leer el mundo. Poner a los niños en situaciones donde no se sientan amenazados, por ejemplo, situaciones de juego, vamos a jugar con las matemáticas. Y los juegos, el niño no los ve como parte de las matemáticas, sino lo ve como un juego donde puede participar y divertirse, y al mismo tiempo está aprendiendo matemáticas. Y después el niño se da cuenta, esto que estoy haciendo también son matemáticas, y esto sí me gusta. Entonces, de esta manera el niño puede decir, bueno, yo no sabía que me gustaban las matemáticas, pero de esta manera sí me gusta.